Jesucristo nuestro Señor pasó por la tierra haciendo el bien. Él curaba a los enfermos, devolvía la paz a los sufridores, consolaba a los que tenían angustias y sobre todo liberaba a aquellos que eran oprimidos por la acción del espíritu del mal. Jesucristo exorcista. Es de fe que los espíritus angélicos se perdieron por culpa propia. Tenemos la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó al infierno y los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. El castigo al demonio en el fondo del infierno es la obstinación de la voluntad en el mal. Por eso el nombre de ángel malo. No se le dice diablo en razón a su naturaleza, sino porque corrompió su naturaleza angélica. Y la acción del demonio sobre los hombres tiene 3 nombres. Tentación, cuando él nos quiere conducir hacia una falta que quiebra el orden de la naturaleza y las normas y las leyes colocadas por Dios. Y la obsesión es la acción del diablo mediante la cual atormenta a los hombres, sea interiormente por sugestiones que se repiten permanentemente o exteriormente turbando los sentidos con alucinaciones, con todos los sentidos atacados, la vista, el oído, el tacto. Son tentaciones violentas y el Señor menciona esas tentaciones en el Evangelio de San Lucas. Simón, Simón, mira que Satanás va atrás de ti para zarandearte como el trigo cuando escribado. Capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, versículo 31. Y la posesión, que es aquella acción por la cual el demonio toma cuenta del cuerpo y a través de los sentidos del atormentado hace las manifestaciones de sí mismo, justamente para castigo del mundo y también para tormento del propio demonio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él liberó a muchos atormentados, a muchos posesos por el demonio. En el Evangelio de San Marcos se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le conminó: cállate y sal de él. Entonces el espíritu impuro, zarandeándolo, dando una gran voz, salió de él. Se quedaron todos estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, con potestad. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. El Evangelio está lleno de esta narración al respecto de Jesús exorcista. Jesús que cura a los enfermos y que libera a los oprimidos por los espíritus impuros. Pero vamos a encontrar en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas una secuencia que nos enseña el poder del Señor como exorcista y como Señor del mundo. Propio capítulo 8, antes de este hecho que es el exorcismo del poseso de Gerasa, nuestro Señor va hacia aquella ciudad que hacía parte de la Decápolis. La Decápolis era un conjunto de 10 ciudades que estaban marcadas por la presencia de la filosofía y de la forma de vivir de los griegos, es decir, de los paganos. El Señor va a la Decápolis, va a auxiliar, va a enseñar, va a ser apostolado, va a animar a aquellas almas que están oprimidas por el pecado y por el paganismo. Dirigiéndose hacia la Decápolis, el Señor va en la barca y se precipita una tormenta. Y es el famoso hecho de la tormenta en la cual el Señor duerme en la barca mientras que está a punto de naufragar. El Señor duerme y el clamor de los apóstoles en la Vulgata exsurge Domine, levántate Señor porque perecemos en la tormenta. Y el Señor se despierta, increpa la tormenta y la hace cesar. ¿Quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Es la exclamación maravillada de los apóstoles. En ese hecho del capítulo 8 de San Lucas, el Señor está manifestando su poder sobre los elementos. Pero llegando a las costas de la Decápolis, va a manifestar su poder aún mucho mayor sobre los espíritus inmundos. Llega a Gerasa. Gerasa, región pagana,
Gerasa, una región donde se había dado una simbiosis, una amalgama entre el paganismo de los griegos y la forma de vivir disipada de los judíos. Estaban judíos allí que tenían la prohibición de la ley del Antiguo Testamento, de comer carnes impuras, de comer la carne de cerdo. Y sin embargo, allí no eran observantes los propios judíos, el pueblo hebreo no era observante de esta norma. Se dedicaban al cuidado justo de los puercos, de los cerdos. Cuando el Señor desembarca en la costa de esta ciudad, cuyo nombre se torna famoso en la historia sagrada porque pasa al Evangelio de San Mateo, al Evangelio de San Lucas, es la ciudad de Gerasa, son los gerezanos, y allí el Señor desembarca e inmediatamente, según el Evangelio de San Lucas, sale a su encuentro un hombre poseído por el demonio. Vemos entonces el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 27. Y cuando saltó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni habitaba en casa, sino en sepulcros. Y vale mucho la pena que nos detengamos acá. Es un hombre que le sale al encuentro, un hombre desnudo, un hombre que no llevaba ropa, un hombre que no habitaba en casas. Son dos características muy importantes: esa posesión y la desnudez del cuerpo humano. El demonio le gusta la desnudez, al demonio le gusta la animalidad, al demonio le gusta el exhibicionismo y el mostrar lo más bajo del ser humano. El hombre es sobre todo espíritu, es lo más alto de aquellos elementos que componen al ser humano. El hombre tiene cuerpo, pero tiene alma. Y el hombre sobre todo es alma, porque su parte racional, espiritual, es la que va a perdurar en la eternidad hasta el encuentro y la resurrección de los muertos, en que cuerpo y alma se encontrarán. Pero el cuerpo es finito, el cuerpo es pasajero. El cuerpo tiene elementos creados por Dios de mucha nobleza, pero tiene también elementos degradados por el pecado original. Entonces, el pudor, que es aquella virtud que hace con que no enseñemos a los demás aquello que es menos bello de nuestro cuerpo, el pudor nos enseña que debemos cubrirnos. El demonio, cuando está dominando a una persona, la induce a que no tenga pudor, la induce a la desnudez, la induce a la obscenidad, la induce a la vulgaridad. ¿Cómo es bello educarnos en el conocimiento del cuerpo, que es bueno porque es hecho por Dios? Dios nos enseñó que el cuerpo es un símil de su iglesia. De ahí la elevación del cuerpo. Dice San Pablo, tenemos varios miembros, pero es un solo cuerpo. Una mano, un dedo, una oreja, una pestaña son partes del cuerpo, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. De ahí la dignidad del cuerpo humano, que el Señor lo crea teniendo en vista algo más elevado, que es algo más espiritual y más sublime. La iglesia es un cuerpo que es el cuerpo de Cristo místico, y el cuerpo humano, el cuerpo que es creado del barro, pero creado de manera noble. Y el demonio detesta ese cuerpo y gusta de que ese cuerpo muestre lo más bajo. El demonio a este poseso lo tenía sin ropa, lo tenía desnudo, y además no le permitía habitar en casas. La civilización humana fue buscando, cuando salió de la barbarie, ir construyendo lugares en los cuales se pudiese albergar el ser humano. Ese cuerpo que hablamos que es digno tenía que ser no solamente vestido, sino que también tenía que ser protegido de la intemperie. Tenía que tener una condición en la cual la lluvia no lo mojase, en la cual el sol no lo quemase, en la cual las fieras no lo atacasen, y los pueblos comenzaron a construir viviendas. Antes los nómadas no tenían viviendas, los bárbaros no tenían viviendas. La civilización comenzó a construir viviendas para el ser humano. El demonio no gusta de la civilización. El demonio detesta aquello que protege a la criatura de Dios, y por eso este poseso no tenía ni ropa ni tenía vivienda.
¿Dónde habitaba? En sepulcros, es decir, en medio de la podredumbre, en medio de la muerte, en medio del aislamiento, en medio de los gusanos, en medio de aquello que nos habla de la tragedia, del fin del cuerpo humano que es transitorio en la faz de la tierra. Allí tenía encadenado el demonio a este pobre hombre. Al ver a Jesús, continúa el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, el versículo 28. Cayó ante él gritando y dijo con gran voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pues Jesús mandaba al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, porque muchas veces se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y le ponían grillos para custodiarle, rotas las ataduras, era impulsado por el demonio al desierto. Y vean otra característica muy impresionante de todo este hecho. Es un hombre que tenían que atar con cadenas, y él quebraba las cadenas por la fuerza que el demonio le daba. ¿Cómo el demonio hace con que la persona se torne violenta y que tengan que encadenarlo? La mentira del demonio es que cediendo a las tentaciones y a las pasiones seremos libres. Al contrario, cuando la persona se entrega al pecado, llama al demonio, y nos enseña San Pablo, el pecador es esclavo del pecado y es esclavo del demonio que lo conduce al pecado, y es esclavo del vicio que lo asume, y ni siquiera las cadenas pueden contener a una persona que se entregó al pecado. Y aquí son las cadenas materiales, pero también las cadenas morales, las cadenas sociales. No hay lo que contenga a un pecador. Entonces este estaba allí, rompía las cadenas, no había nada que lo contuviera. Una civilización llena de pecadores y de viciosos, no hay quien lo contenga. Se rompen las cadenas y se viene la anarquía sobre el mundo. Y el otro punto de este versículo lo impulsaba al desierto. Otra señal de posesión. Al demonio no le gusta la ropa, le gusta la desnudez. Al demonio no le gusta la habitación noble y digna para el hombre, y le gusta, eso sí, la podredumbre del sepulcro. Al demonio le gusta que el poseso vaya al desierto. ¿Qué significa el desierto? Significa el aislamiento moral, el individualismo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene muchos aspectos de desierto en medio de una multitud, pero un desierto de concreto, un desierto de cemento, un desierto de aislamiento digital, hiperconectado, hiperdesértico, y solo el hombre, muchas veces con sus propias miserias. Todas esas condiciones horrorosas, Jesucristo vino a quebrarlas y a liberar al hombre de la opresión del demonio. Y el Señor le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: Legión, porque habían entrado muchos demonios. Cuando la persona se abre a una acción maléfica, comienza a atraer más acciones maléficas. Un pecado atrae otro pecado. Un vicio atrae otro vicio. El ser humano está profundamente interligado. Las virtudes son unidas y el virtuoso las tiene todas. El pecador, con los vicios que están también unidos, también los tiene todos. Legión significa legión de demonios, legión de vicios que tomaron el alma de ese pobre hombre. Y le suplicaba a esa legión que no le ordenase ir al abismo. Había por allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en el monte, y le suplicaron que les permitiese entrar en ellos, y se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el lago y se ahogó. Al ver los porqueros lo ocurrido, huyeron y lo contaron por la ciudad y los campos. Salieron a ver lo que había pasado, llegaron hasta Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. El texto del Evangelio nos impresiona por su descripción. Los demonios le suplican a Jesús, y mire la importancia de la súplica. Hasta una súplica del demonio Él la escucha. Mucho más será nuestra súplica, que no somos demonios, que pedimos al Señor, nos va a escuchar. Una lección que nos da este Evangelio de San Lucas, porque muchos van a suplicar y vamos a ver otras súplicas, y en esta acción exorcística de Jesús, la súplica de los demonios, el Señor la atiende y permite que salga de aquel hombre
y que vaya a la piara de los cerdos. Eran 1000 cerdos que allí mantenían y los cerdos se precipitan por el abismo. El demonio quiere todo destruirlo. Era castigo también para aquellos hombres que estaban cuidando animales que eran prohibidos por la ley de Moisés. Pero los demonios que suplicaron al Señor querían hacer daño al Señor. Y precipitando los animales, quisieron crear un gran escándalo para que la gente se alejara de Jesús. Y en cierto sentido lo consiguieron, porque vemos que aquellos que vieron la escena tuvieron miedo. No lo dice el Evangelio. En vez de tener felicidad, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque participaban de la acción del demonio. Porque participaban también ¿de qué? Participaban del pecado. Ellos tenían también un cierto grado de posesión. Aquel hombre que estaba allí, que salió a la vista de Jesús pidiendo que se alejase, eran los demonios que hablaban, manifestó también miedo y el Señor manifestó su poder y lo liberó. Pero aquellos que siguieron allí, que no fueron liberados por el Señor, tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo por qué? Ese hombre los iba a hacer abandonar el pecado. Ese hombre los iba a hacer abandonar sus negocios. Ese hombre los iba a hacer abandonar su ilegalidad. Tener aquellos cerdos en aquel tiempo para ese pueblo era una ilegalidad y tuvieron miedo. El pecador, aquel que tiene parte con el demonio, tiene miedo cuando aparece la virtud, tiene miedo cuando aparece la santidad, tiene miedo cuando aparece la iglesia y le invita a cambiar de vida, tiene miedo a abandonar el vicio y ese miedo es movido por el demonio y por eso la iglesia, los santos padres nos insistieron, no tengáis miedo, no podemos tener miedo. Y otra parte de este relato evangélico, aparece allí el poseso vestido, una vez fue liberado, él se vistió. Y en sano juicio son dos elementos fundamentales: desnudez y locura, vestido y sano juicio. Podemos aplicarla a nuestra civilización, podemos aplicarla a cuántas cosas que vemos por las calles, en los mercados, en los aviones, en cuántos lugares que vemos desnudez y locura. Y compostura y sano juicio son cosas que se encuentran. Lo primero que hace el hombre es vestirse, después estar en sano juicio, estar en sus cabales, estar en orden y a los pies de Jesucristo. Se nos pone en este texto del Evangelio esa dicotomía, la dicotomía del hombre que está a los pies del Señor, de aquellos que están lejos del Señor en medio de los sepulcros. Los que lo habían presenciado les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, y toda la gente de la región de los gerasanos le pidió que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de temor. Él subió a la barca y se volvió. Nuevamente presentes el temor. Está allí el temor, sobrecogidos del temor, y le suplican a Jesús que se vaya. Si a Jesús le suplican que se vaya, Él se va. Y eso es trágico. Así como a Jesús cuando se le suplica que se quede, el pasaje de los discípulos de Maús, quédate que se hace noche, el Señor se queda. El pecador que le dice, vete, el Señor se va. Toma la barca, da media vuelta y se va. Temo a Jesús que pasa y no vuelve. ¿Cuánto miedo debemos tener de expulsar a Jesús de nuestra familia, de expulsar a Jesús de nuestros negocios, de expulsar a Jesús de nuestra vida, porque si lo expulsamos y Él se va, nos quedaremos solos, como quedaron aquellos que siguieron cuidando sus puercos y se los tragó la historia. ¿En qué terminó? ¿Qué sucedió? Ni siquiera quedan los anales de la historia y tal vez solamente subsistan algunas ruinas. Volvemos a insistir. El demonio suplica y es lanzado a la piara. Los habitantes de esta ciudad le dicen, vete, y el Señor se va. Cuando se pide algo a Dios, el Señor atiende. Mucho más cuando el pedido es justo. Estos pedidos eran injustos. Si el pedido es justo, el Señor atenderá nuestra súplica y nuestro pedido. Y continúa el Evangelio de San Lucas. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, es decir, con Jesús, pero lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Uno que pide
y no es atendido. El que fue beneficiado pide y no es atendido. ¿Por qué? Porque era para la gloria de Dios que hiciera lo que el Señor le mandó. Él ya lo había beneficiado, él ya lo había liberado, él ya le había dado el mayor de los beneficios, pero él tenía una misión y ahí hay algo muy lindo también. Hay veces cuando pedimos y el Señor no nos da, es que Él está queriendo que cumplamos una misión. Y la misión de este hombre es: vete y proclama a los tuyos las maravillas que hizo Dios contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Muchas veces nosotros tenemos que ir a los nuestros y contar las maravillas de Dios en nuestra vida. ¿Quién había hecho el beneficio? Jesucristo. Miren la humildad que nos enseña el Señor. Él no le dice: vuélvete a tu casa y cuenta que Jesús ha hecho maravillas contigo. No, vuélvete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Qué lección de humildad, colocarse al margen cuando hacemos un beneficio, cuando hacemos el bien. La humildad es exorcística. Jesucristo es la humildad, fue la humildad, continuará siendo la humildad. Él desaparece y deja el papel de Dios, que es el mismo, pero en ese momento se entiende Dios como el Padre de Jesucristo. Y Él obedeció. Muchas veces Dios nos pide cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué no le permitió seguirlo? Este hombre no entendió, pero obedeció y cumplió su misión. Su misión era ir y decirle a todos: Jesucristo había hecho, Dios había hecho con él maravillas. Jesucristo exorcista. Ese poder de Jesucristo, nuestro Señor, perdura en su iglesia. Encontramos una enseñanza muy linda en ese sentido en el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús los practicó en forma simple. El exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo es un sacramental. El exorcismo se practica en el bautismo porque la criatura que nació es criatura de Dios, pero tiene que ser asumida como hijo de Dios. Como tiene la marca del pecado original, tiene que expulsarse cualquier acción que el demonio, cualquier poder que el maligno tenga sobre esa criatura. Por eso el bautismo tiene una bendición exorcística. Sale el demonio y habita allí el Espíritu Santo. Ese poder de Jesucristo perdura en la iglesia, se multiplica en la iglesia, se amplifica de acuerdo a la necesidad de los tiempos, y es Jesucristo exorcista quien pide que nosotros abandonemos al demonio, digamos no al pecado. Sepamos que la desnudez implica tantos horrores. Sepamos que la cordura trae tantos beneficios. Sepamos que no es bueno estar solo y sobre todo sintamos que no se puede tener miedo de Dios. No tengamos miedo. Acerquémonos a los sacramentos, acerquémonos a la iglesia, acerquémonos a la oración, crezcamos en las acciones buenas, en la caridad, en las buenas obras. Amemos a Jesucristo eucarístico, que Él nos liberará de todos los espíritus malignos que nos quieren hacer mal. Jesucristo exorcista, ten piedad de nosotros.